Martin Niemöller, pastor alemán, decía en uno de sus poemas: cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, guardé silencio, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a por los judíos, guardé silencio, porque yo no era judío. Y cuando finalmente vinieron a por mí, no había nadie más que pudiera protestar. Bienvenidos a Cara a Cara. Hoy vamos a hablar de la islamofobia. Bienvenidos de nuevo al programa de hoy de Cara a Cara del canal Córdoba Internacional Televisión, que dedicaremos hoy al tema de la islamofobia. Si es un fenómeno realmente preocupante como para ocupar ciertos titulares, o no lo es para tanto, es decir, vamos a debatir todos estos aspectos con dos de nuestros invitados. A mi derecha tengo a Rocío Monasterio, presidenta del partido Vox Madrid. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Y también a mi izquierda está Said Benselam. Said, bienvenido. Gracias por la invitación. Said es politólogo, es experto en temas de discriminación racial y también es director del Centro Cultural Islámico de Villaverde, de aquí de Madrid, la capital de España. Antes de ir a por los detalles, porque para partir de vuestras respuestas vamos a hacer las preguntas, y es una especie de una primera introducción al tema, un acercamiento a una aproximación al tema de la islamofobia. Empezamos por ti, Rocío. Cuando escuchas islamofobia, el debate sobre la islamofobia, actos islamófobos, etcétera, ¿qué te sugiere? Bueno, pues me remite a la defensa de la libertad religiosa. Yo creo que hay que defender la libertad religiosa, pero bajo el nombre islamofobia se está intentando arrinconar a todos aquellos que hablamos contra la violencia del islamismo radical, de todos aquellos que hablamos de aquellos que no respetan los valores en Europa, como son, por ejemplo, los valores cristianos. Hoy yo creo que lo que deberíamos estar hablando es de la persecución a los cristianos, que son realmente los perseguidos en el mundo hoy, ¿no? Y a mí me encantaría que hiciéramos un debate sobre la cristianofobia, porque realmente yo lo que veo que las reducciones brutales de población cristiana, por ejemplo en países como es en Irán, o en Irak o en Siria, la verdadera persecución es contra los cristianos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que hay que hablar muchísimo de eso y hay que promover y siempre defender la libertad religiosa, que yo creo que, por ejemplo, en lugares como España hoy no están en cuestión. Said. No, yo creo que islamofobia como terminología jurídica no existe, pues entra en el marco general de la xenofobia, pero en España los delitos de odio están castigados y están perseguidos. Hay muchas menos denuncias, pero cada vez con el auge en Europa últimamente de la islamofobia sí que cada vez veo que la gente está intentando un poquito denunciar estos actos. Ahora, si es el tema solamente, si utiliza esta terminología para esconder otras cosas violentas dentro del Islam o islamismo, yo creo que es islamofobia, no islamismofobia, ¿no? Digamos, la islamofobia justamente es tener miedo del otro, que es el musulmán, creer que es violento, que es malo, que trata mal a las mujeres, que viene aquí para robar, que digamos todos los prejuicios están dentro de la islamofobia, pero al islam, no al islamismo. O sea, la terminología importante. Islamismo, que las críticas están claras por los propios musulmanes. El problema de islamofobia está hacia el propio islam. Cuando, Rocío, escuchas, nos has dicho islamofobia, pues evidentemente lo primero que te sugiere es, oye, se intenta criminalizar a aquellos que son muy críticos con algunos sectores, como son los islamistas. Con islamismo radical. El islamismo, o sea, el salafismo, el wahabismo, etc. Por ejemplo. Entonces, antes de ir con detalle, por ejemplo, y hablar de... has sugerido un tema también muy importante, como para otra mesa, que sería la cristianofobia. En tu alegato, ¿no estaríamos ante la competición entre, en realidad, dos sectores víctimas de la persecución? Es necesario decir, oye, islamofobia, son más víctimas los cristianos. Otro va a decir, no, son más víctimas que los cristianos y que los musulmanes los judíos. Y otro va a decir, no, otro sector. ¿No estaríamos
cayendo en un error de competición entre las víctimas, es decir, quién es más víctima? No creo que haya que entrar, porque lo que tenemos que aquí estar hablando no es de quién es más víctima, sino todos tenemos que estar unidos en la defensa de la libertad religiosa. Y yo veo que cuando hay un atentado contra cristianos en Niza, pues lo que espero es que todas las comunidades, la comunidad judía y la comunidad musulmana, salgan a condenarlo, ¿no? Cuando hay un atentado contra la comunidad musulmana en Quebec, que todas las comunidades salgan a condenarlo. Lo que no me gusta es que bajo determinados términos se intente arrinconar a aquellos que estamos hablando de que ahora mismo dentro del Islam se están dando distintos grupos, ¿no? Unos que practican la yihad rigurosamente y que tienen como enemigos a aquellos que no lo practiquen, ya sean cristianos, judíos o musulmanes, un 5% que no practican la yihad rigurosamente. Y entonces, cuando hablamos contra esos grupos que practican la yihad y la siguen al pie de la letra, pues se nos intenten arrinconar en el grupo de los que parece que somos contrarios al Islam. Yo contra el Islam en España no hay ningún problema, ¿no? Quiero decir, mientras que se integren en los valores que en España y en la civilización en la que han venido y en las que han sido recibidos, ¿no? Quiero decir, yo creo que cuando tú llegas a un país tienes que hacer un esfuerzo por adaptarse a sus costumbres. Y hay costumbres que son compatibles con los valores de ese país y hay costumbres que no son compatibles. Por ejemplo, en España defendemos la dignidad de la mujer igual que el hombre, ¿no? Entonces, si determinados grupos no defienden esta idea de la mujer, no defienden que nosotras las mujeres somos iguales en dignidad que el hombre, pues efectivamente ese grupo será incompatible con los valores que hoy en España defendemos. Entonces, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con las mezquitas, igual que no tengo ningún problema con las sinagogas judías o con los donde se habla de cristianismo. Ahora, no me parece que en España tenga que haber mezquitas salafistas donde se está animando a hacer la yihad, porque son contrarias a los valores occidentales que hoy en España rigen y que pertenecen a la historia de España y a la historia de Europa, ¿no? Entonces yo creo que todos entenderemos que tenemos que respetar los valores de aquellos países que nos acogen, ¿no? Y en España además hemos sido un ejemplo de eso. Toledo ha sido un lugar maravilloso donde han convivido las tres religiones monoteístas y ha sido una cultura de los que todos estamos muy orgullosos, lo que se dio allí, pero tenemos que velar porque todas se integren y España hoy, los valores de España son los valores cristianos y no otros. ¿Dónde figuran esos valores? En la historia de España. ¿En la Constitución española? En la historia de España, en los valores de todos los españoles y en lo que creemos, la mayoría de los españoles, sí. Son valores asociados al cristianismo, que son los que dan lugar a ciertos valores como es la libertad y como es, por ejemplo, la defensa de dignidad de la mujer igual que el hombre. Y por eso tenemos que defenderlos, porque hemos llegado a la conclusión. Yo solo subrayo el tema de todos los españoles. Es un dato para trasladarle a Said. Usted ha dicho que los que no son incompatibles, evidentemente, son los salafistas radicales que practican la yihad. Aquellos que tengan la violencia como un modo de operar y acabar con aquellos que son apóstatas o no creen lo mismo pero que ha dicho ellos. justamente que el que practica la yihad contra el 5% de musulmanes que no la practican. Yo digo que hay una parte de musulmanes que no practican la yihad rigurosamente y que también son atacados por los otros musulmanes. O sea, ha mencionado un 5%. Es para trasladárselos, para ver si ese dato es objetivo, porque con un 5% querrá decir que el 95% de los musulmanes aplican la yihad. No, yo diría, mira, y ahí haría otra distinción. Diría que hay un 30% que practican una yihad rigurosa y luego hay un 70% más o menos que no practican una yihad entendida como violencia contra la apóstata, pero sí están dispuestos a financiar determinadas actividades que luego habrá que ver a qué se dedican. Hombre, a mí estos datos me los han dado expertos en este tema. Por ejemplo, un experto, Rab Salam, que
que bueno, pues es el que me explicó el Corán con bastante detenimiento, pero no lo sé, a lo mejor el experto aquí nos puede decir... Lo digo, el 30% sería partidario de practicar la yihad. Hay una parte dispuesta... Lo apoya. Entonces Said a lo mejor nos puede explicar qué parte, o sea, si la yihad existe, si la práctica de la yihad existe en ciertos sectores de la... de que todos como españoles, yo me incluyo en ellos, digamos que hay una libertad religiosa, el artículo 16 lo garantiza, Declaración Universal de Derechos Humanos del 45 lo garantiza, digamos una persona es libre, ¿no? En la dogma o sin tener ningún Dios, una persona que tiene derecho de actuar a nivel religioso como quiera. Ahora, el tema de entrar dentro ya de las características y los grupos del Islam, eso es un poco difícil en el sentido de que necesitamos o leer un poco, o formarnos un poco, o ser más especializados. Sí, porque por ejemplo, hay muchos prejuicios. El salafismo, ¿cuál es la principal? Justo, voy a entrar directamente. Primero la palabra. La yihad no es la yihad, el yihad es masculino, no es femenino. Y que aplican el yihad o tal, Daesh no aplican el yihad, son terroristas internacionales locos, de remate. Yo no he hablado de Daesh, he hablado del salafismo. Pero todos, o sea, yihad nada, el que aplica el yihad soy yo. Pero no soy yihadí, porque tampoco existe ni yihadista, esto fuera, no existe lo que están haciendo. Yo aplico el yihad porque soy mujahid. El mujahid es quien hace un esfuerzo a nivel personal para mejorarse su ética moral. El yihad es muy bonito. Ahora, que esa gente cogió la palabra y se han apropiado y lo han destruido, los medios de comunicaciones, los europeos no deben seguirles y decirles, mira, si vosotros aplicáis el yihad. No, nos han robado la palabra. Si esa palabra es tan bonita y lo han llevado... Ponerle otra palabra, es verdad. O sea, puede ser que hayan cogido determinados. Los cristianos también tenemos formas de mejorar en nuestra práctica de la religión. Me refiero que lo han robado algo bonito. Pero es que no hay otra palabra para nombrarlo. Hasta el idioma, es decir, hemos visto últimamente el chico que estaba en el avión hablando árabe, que le han echado del avión en Estados Unidos. Eso salió, o youtuber y todo eso. Hasta el punto, porque decir Allahu Akbar hoy es que no puedes decir Allahu Akbar. No puedes decir la ilaha illallah, te lo juro que no puedes. No puedes, en la calle hoy no puedes, porque te llevan a la cárcel. Porque algo similar sufre también la comunidad cristiana en muchos contextos donde no puede manifestarse ni llevar una cruz. Exacto, por eso, justamente lo que ella dice lleva razón, es decir, la persecución, que es el origen del debate, de que no hay competencia para nada. Si las víctimas son gente de paz, que lo que hace es adorar a Dios en un lugar determinado y donde quieren. Es decir, en Irak hemos visto lo que han hecho contra los cristianos, en Nigeria, o sea, pero lo que estamos ahora hablando es que en Europa es un tema más de islamofobia, pero sin ninguna duda estamos de acuerdo que en otros países persecución de judíos, de cristianos, de cualquier persona que sea libre, nosotros estamos en contra. Pero más bien yo creo que... Cuando habla del 30% de tendencia violenta y el 70%... A mí me matan los porcentajes porque... Ya, pero bueno, hay que hablarlo. Imaginarios, no existen porcentajes. Bueno, pero a ver, vamos a hacerlo en abstracto. ¿Existe un grupo sin porcentaje que asocia el cumplimiento del Corán con practicar la violencia contra aquellos que no... Vale, existe. Grupos. Y esos grupos existen y pueden estar en Europa, en Estados Unidos o fuera de Europa. Esto es bien. Entonces, todos defendemos que las personas, los estados, los gobiernos tienen derecho a defender a sus habitantes, ¿no? Y a su gente. Sí. Con lo cual, si tú no tienes manera de protegerte contra un sector radical del Islam, que no le vamos a poner porcentaje, que tiene como principio acabar con aquel que no piense como él, que no practique las escrituras, y además es que está en el Corán, o sea, la sura, no sé si es la 8, versículo 12, habla de que cortarás el cuello a aquel que no defienda las escrituras y las practique como están en el Corán. Sí. Acabar con el cuello. Lo que hay es, si matas muy parecido. A una persona, matarás a toda la humanidad. El 9.29 también habla de eso mismo, ¿no? Entonces... el tema del sacar del contexto el Corán, lo que han hecho mucho daño al Corán y a los musulmanes. Pero es verdad que hay un sector que practica esa sura y esos versículos al pie de la letra. De 6.200 versículos que ahora, pues habrá 432 que efectivamente se pueden interpretar de una manera muy violenta. Si hay un sector que... Cosa que también hay en la Biblia.
sí hay un sector, pero yo no veo a cristianos cortándole el cuello a Europa. Vale, no. Los cristianos ya han cortado lo que han cortado. No, pero estamos hablando de los motivos religiosos aquí. Y entonces sí que hay un sector, pero hoy en Europa, hoy en Estados Unidos, hoy fuera, no sé qué, hay un sector que defiende aplicar el Corán de esa forma. Y aquel que se ha puesto de que no practique la religión como ellos dicen, pues está legitimado la práctica de la violencia contra ellos. Y se aplica la sura y los versículos al pie de la letra. Bueno, pues como los gobernantes y los países tenemos derecho, yo creo, y nadie lo va a cuestionar, a defender a los habitantes de ese país, si no hay forma de detectar quiénes son los radicales, habrá que buscar unos protocolos o una manera de conseguir que no acaben con los que son de paz, ¿no? O sea, si en Estados Unidos el señor Trump decide que hay que hacer un protocolo de 90 días para conseguir distinguir y entender quiénes son los que vienen en son de paz y quiénes son los que vienen dispuestos a cortarte el cuello, pues a mí me parece muy razonable, porque eso no se hacía antes, ¿no? Está Obama, primando, no, pero está, y no lo está haciendo por tema, a sus pueblos. No lo está haciendo por temas religiosos, lo está haciendo porque esos países no son capaces de decirle y dar una visa y aclararle quién está yendo a Estados Unidos. Pero quien da una visa no es el país de origen, lo da Estados Unidos. No, pero también hay embajadas en los países de origen que es lo que dan la información. Entonces, se hace una lista de 7 países, que la hace Obama, por cierto, no hace Trump, ¿vale? En que se dicen aquellos países que son catalogados como terroristas por una serie de razones. Sí, la hace Obama. Un país terrorista no existe. Bueno, pero son países que no están luchando contra el terrorismo. Y resulta que todo el mundo critica a Trump cuando es una política de Obama. Y lo que hace es una limitación temporal por 3 meses del acceso de determinados países. Y por cierto, hay 40 países más que tienen religión musulmana que entran perfectamente en Estados Unidos hoy y que no están afectados por esta medida. 40 países más, ¿no? Entonces, se está haciendo en los medios una desinformación sobre la realidad que está haciendo Trump y sobre la realidad que está pasando en Europa. Y yo creo que lo que se está haciendo es una protección sobre determinados sectores que estaremos de acuerdo que son violentos y que no hay forma de detectar quiénes son. Errónea. Estamos de acuerdo solamente para la protección. Nos vamos a una pequeña pausa, volvemos ahora mismo para continuar ahora mismo y responder a Said. Nos vamos ahora a una pequeña pausa y volvemos para analizar más sobre esta islamofobia institucional o no institucional, o si cabe o no cabe, o sencillamente si se trata de un concepto para perseguir a los que son más críticos con algunas actitudes violentas practicadas por gente que dice pertenecer a los musulmanes. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del programa de hoy de Cara a Cara, que dedicamos a la islamofobia. Y bueno, Said, te tocaba, querías responder al argumento que había dado Rocío. Sí. Y adelante. No, sobre todo la terminología, es decir, hay que fijarse en que realmente nosotros estamos todos de acuerdo que con cristianos y con musulmanes todo el mundo necesita valores universales para vivir juntos. Pero no son costumbres ni de entidad nacional ni nada de eso. Una persona cuando viene con otra religión a un país lo que tiene que hacer es adaptarse a la constitución del país de acogida, porque él coge una tarjeta de residencia que es un contrato de fidelidad con el país de acogida, que no te engaño, que no te hago ningún daño. Me encanta el contrato. Ya das por hecho que la persona que tiene esa religión es de fuera, que estamos hablando de ciudadanos. Siempre hablo de esto, claro, no pasaré luego. Yo primero de esto. Hablamos del que viene con una religión inmigrante también. Entonces, la Constitución lo que hace, justamente el artículo 16, garantiza la libertad religiosa, sin que se contradice, y ahí es donde está el punto, con los valores de la Constitución. Tú no puedes ni pegar a la mujer, ni casarse con 4, ni hacer cosas que, según tu cultura, es correcta. Si no, tienes que volver a tu país. Yo lo tengo claro. ¿Vale? Hablamos de... Ahora pasamos a hablar de una persona, y como dijo la compañera, que el tema de que somos todos los españoles, sí, porque el musulmán que nace aquí, que es español, también necesita como una minoría étnica dentro de España sus derechos. Y España trabajó bien. Pero no es como se ha integrado y ha ¿verdad? firmado ese papel que dices, defiende los valores que defendemos todos los españoles. No cuestiona, no debería cuestionar la igualdad de la dignidad de la mujer y no debería cuestionar ciertos valores que aquí damos por asumidos. Pero resulta que si yo voy a Arabia Saudí
yo no puedo ir a una iglesia, yo no puedo sacar una Biblia. Resulta que no es, sí, que no es recíproco. No, he dicho Arabia Saudí. Vale. En Arabia Saudí. Resulta que yo, hace mucho, si hubiera ido a Irán, sí podía ponerme una minifalda, y si hoy voy a Irán, no. Entonces no es recíproco. Yo lo que creo también es que tiene que haber reciprocidad. O sea, que igual que entre quién y quién. pero que si unos españoles quieren ir a vivir a Arabia Saudí, reciprocidad entre quién y quién. De culto. No, quiero que, por ejemplo, en Arabia Saudí se defienda que los españoles que estén viviendo ahí puedan construir una iglesia e ir con Biblias si son cristianos. ¿Eso es posible hoy? No. Solamente una cosa. En España hay es un caso especial. Sí. Damos otro ejemplo, porque si no, solamente porque hay lugares sagrados, el país tiene algunas normas que... Y por ser sagrados no quiere decir que sean intolerantes, pero... No, pero a ver, la pregunta es muy sencilla, Said. En Arabia Saudí un grupo de españoles pueden construir una iglesia y llevar la Biblia por la calle. Hablo de Marruecos. No, iglesias no hay. Pregunto, no hay. ¿Dejarían? No. ¿Sacas una Biblia en Arabia Saudí y automáticamente te echan del país? Tienen normas Entonces, no es recíproco. Resulta que pero los tolerantes... No es recíproco entre quién y quién. La reciprocidad se hace entre... Es que para que yo defienda... entre países. Pero lo que pretenden, nos critican aquellos que quieren venir aquí y que quieren... y critican nuestra forma de acogerles cuando nosotros no somos acogidos en sus países de origen. Entonces, lo mínimo que debemos exigir es la reciprocidad. De acuerdo. La reciprocidad que igual que aquí se permite la construcción de mezquitas, igual que se permite sinagogas, igual que se permite iglesias, que nos permitan en esos países construir iglesias. Mientras que no se permitan en esos países construir iglesias cristianas, no nos pueden exigir a nosotros que tenemos que construir iglesias mezquitas en España. Entiendo, según este argumento, con este argumento que no se debería en España permitir la construcción de mezquitas o apertura de mezquitas hasta que en Arabia Saudí te voy a decir como lo que digo. Debería permitirse en Arabia Saudí la construcción de iglesias. Y en España no se debería permitir la construcción de mezquitas salafistas o de aquellos ritos que propaguen una visión del Corán y de cumplimiento ligada a la violencia contra el que no cumpla las escrituras. Eso es clarísimo. Sí, el problema, tenemos que saber qué son una mezquita salafí, tenemos que saber cómo la aplican y quiénes. Y eso ya es una tarea muy difícil. Pues entonces le das la razón a Trump. Como es tan difícil, necesita 90 días mínimo para saber cómo demonios hacemos esto. Porque como si vosotros mismos, que sois los expertos, no sois capaces de distinguir, no le vais a exigir se distingue eso. Muy bien. Entonces sí distinguimos. Sí, se distingue muy bien. La inteligencia española tiene clasificadas cada comunidad. Entonces, pero vosotros que sois los expertos, distinguís perfectamente los que practican la violencia de los que no. Vale. Entonces estaréis de acuerdo conmigo que si se detecta a alguien que está dispuesto a practicar la violencia contra otro musulmán que no practique estrictamente el Corán, contra un judío o contra un cristiano, estaréis de acuerdo que esa persona que practica la violencia no debería estar, por ejemplo, en España. Ni en España ni libre. ¿Vale? Ni libre. Sí, cuando alguien porque es un atentado contra la paz, que tú hablabas ahora de que sois partidarios de la paz. Entonces, la pregunta, Said, es muy concreta. Tú, que eres un defensor de la paz y del multiculturalismo, si detectas una persona que defiende cumplir con el Corán rigurosamente los versículos que hablan contra la apóstata y que propagan la violencia, tú defiendes que tiene que ser... Esa frase última, rigurosamente el Corán es inocente de todo esto. Bueno, en la práctica rigurosa de determinadas versículos... interpretación del Corán, porque el Corán no lo es. Los que practican esa interpretación, entonces tú estás de acuerdo y te parece bien que en España no deberían estar, es incompatible con los valores... Sin ninguna duda. Exacto, pues entonces estamos de acuerdo. Eso se hace, hay unas fuerzas de seguridad. En España, ¿cuántas hay mezquitas salafistas? Vamos a ver. En Cataluña, otra vez con el tema de los nombres. Pregunta concreta, porque tú eres más experto que yo. Yo soy un arquitecto que estoy en un partido político. Tú eres el experto. Ven a contarnos. ¿Cuántas mezquitas salafistas hay en España hoy? Vamos a ver. El problema, ¿dónde está? No, ¿cuántas hay? Más o menos. La dirección. No, pero la pregunta es, ¿hay mezquitas salafistas en España? ¿Sí o no? El salafismo, hay que llevar mucho cuidado con la palabra, porque hay salafismo, que es normal, y hay salafismo violento. Por eso he dicho, entramos en detalle y ya morimos en el salafismo defiende una vuelta a los valores originales del Corán. ¿Y la mezquita qué hace? ¿Qué vale, entonces el salafismo... No,
No, no es una institución. La mezquita la gente reza y se va. La pregunta es muy concreto. El salafismo defiende una visión rigurosa del Corán, una vuelta a los orígenes, determinada visión del Corán, que está relacionada precisamente con la violencia contra aquel que no practica con rigor el Corán. No es verdad. Sí. El salafí no es así. No, sí, no, el salafismo sí. Violencia nada. El salafí es una persona que quiere vivir ¿es riguroso en con la el Corán? época del profeta y reivindicar toda la forma de vivir. Y eso es bueno, en esa época del profeta se defendía la dignidad de la mujer, igual que la del hombre, ¿sí o no? Como nunca se hizo en el cristianismo. No, entonces no es compatible con los valores que hoy defendemos en España. Con lo cual, ¿estás de acuerdo conmigo que las mezquitas salafistas en España se tienen que cerrar? Pero la palabra mezquita salafista ya es difícil. Porque los centros de culto salafistas. No ¿estás de acuerdo conmigo en eso? No estoy de acuerdo. Bueno, claro, si le quitamos todas las acepciones a todas las palabras, de todos los vocablos... Ahí está. Mira, para mí hay mezquitas, te lo voy a contar y tú lo sabes, Said, lo que pasa es que no lo quieres decir aquí, no sé, porque igual te da miedo que te castiguen. Miedo no pero es muy sencillo, el dato te lo voy a dar yo. Resulta que sí hay mezquitas salafistas en España y donde más hay es en Cataluña. Gigantes. Y además financiadas por países que no practican, mezquitas salafistas que no practican la reciprocidad, como por ejemplo Arabia Saudí, financiadas por Arabia Saudí, ¿vale? Entonces, mientras que esos países no respeten nuestros valores y nos dejen construir una iglesia cristiana en Arabia Saudí, nosotros desde luego no tenemos ninguna obligación de de alguna manera permitir las mezquitas salafistas en España, todo como hay en Cataluña hoy. No se permite. Entonces, Rocío dice, entendiendo de sus argumentos, que el Islam riguroso, el Islam practicado por el profeta es un Islam violento. No, el salafista, el Islam, a ver, la práctica del salafismo en España, las mezquitas salafistas no deberían estar en España. Eso es lo que la razón es que quieren volver. Porque quieren volver a una visión rigurosa de la práctica del Corán y que incluye la práctica de la violencia, como la Sura 8:12 o la 9:29, que hablan de que aquel que no cumpla con la escritura rigurosamente hay que cortarle el cuello, porque es que lo dicen, o practica, o por ejemplo dicen la Sura 4:34, que dice que la mujer no es igual, práctica lo que dice es que no es igual en dignidad al hombre y que además hay que pegarla, etcétera, etcétera. Eso se dice en el Corán. Si tú eres salafista y practicas rigurosamente esas escrituras, pues efectivamente es incompatible con los valores que hoy hay en España. ¿Qué respondes a estos argumentos? Esto hay que llevar mucho cuidado con la terminología, repito. No se puede hablar fácilmente de que el Corán apoya esto, ni la época del profeta. ¿El salafismo apoya esto, sí o no? Es la interpretación. Si hay una interpretación errónea... Pero el salafismo es una interpretación del Corán, ¿sí o no? Perfecto. Sí. Y esa interpretación lleva al rigor... Al rigor pero con el Corán. Esa persona, yo lo respeto, sin ninguna duda. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo que no puede ¿En qué tú dices? No, momento. Tú has dicho que aquel que viene a España... en España que son de ultraderecha que dice quemo la bandera de España y tal. No, hay que llevar mucho cuidado entre lo teórico y la libertad de expresión y la libertad de Hombre, es que yo creo que el que quema la bandera de España efectivamente también tiene que ir a la cárcel. ¿Vale? Por eso. Entonces, lleva mucho cuidado. Pero vamos a ver, pero tú eres el experto. El salafismo lleva... Un imam radical pero hay que contestar las preguntas. Una persona extrema no puede estar de ninguna forma. Estoy de acuerdo. Pero una teoría en el Islam que alguien lo lleva en su cabeza sin propagar la violencia, propagar cualquier acto de odio a esto, a mí no me parece tan horroroso. A mí lo horroroso son las reuniones, son los pactos, las reuniones en las casas, ahí donde se hace. La mezquita es tan inocente que no puedes creerlo, te lo juro. La mezquita, si que en sí misma, que no se hace nada. Las musulmanas normales no tengo ningún problema, pero las mezquitas donde se haga una propagación de una visión del Corán extremista y rigurosa y anclada en el pasado, pues sí que tengo un problema, porque va contra los valores que yo defiendo en España hoy, en España y en Europa. Pero mientras no actúa esta persona, no puedes llevarle a la cárcel, porque no hay ninguna ley que dice, mira, esta persona piensa así y tengo que llevarle a la cárcel. Y vosotros, los musulmanes que defendéis la paz en España, que sois muchos, ¿estáis dispuestos a denunciar a aquellos
¿Y cómo cree usted que la policía ha detenido a no sé quién? Claro, no, con la pero colaboración de los buenos de nosotros. por eso, pero eso es muy importante y yo ese compromiso creo que tiene, igual que se tienen que cerrar todas aquellas televisiones que no defiendan la dignidad, televisiones en las que no se defienda la dignidad de la mujer igual a la del hombre, porque eso es incompatible con los valores hoy en España. Todo lo que está contra la ley y la Constitución estamos contra todo, pero en el contexto siempre, no decir, mira, vamos a buscar mezquitas en concreto y tal. La palabra mezquita ya en sí mismo... Pues centros de culto, centros de reunión, si no hay que irse más lejos. En el barrio de Tetuán hay centros de culto y hay centros de reunión que la policía tiene perfectamente fichados y que en mi opinión habría que cerrar porque se promulga y se propone una visión rigorista del Corán que es incompatible con nuestros valores hoy en España. Lo que nosotros tenemos que evitar es la estigmatización. Lo de Trump no es una solución. Lo de buscar musulmanes buenos o malos es imposible. Necesitamos una reeducación tanto de las personas que tienen problemas en entender el Islam como que las personas que son musulmanes y tienen problemas de entender los valores de la sociedad española que tienen que saberlo. Es muy difícil. Vamos a ver una cosa, mira. Resulta que 3 íntimos amigos de mis hijos son musulmanes. Ranjana, Aisha y otra chica que se llama Yais. Vale. Y entonces de esas 2 chicas están perfectamente integradas en España. Sí, son españolas. ¿Cómo integradas en España? No, perfectamente integradas, quiere decir de costumbres y de todo. Sí, no, hay una que no es española. Y en cambio hay otra en que de repente, a los 12 años, ha dejado de hablar con mi hijo, el chico, que eran íntimos amigos. Se ha cubierto la cabeza, va a la piscina con un pijama rojo y ya no va a los cumpleaños donde hay chicos. Y esta chica lo está pasando muy mal, porque a mí me lo cuenta. Pero resulta que cuando vuelve a su casa a decir yo quiero ser como mis amigas Ranjana y mi amiga la española y mi amiga la otra y María, su padre le dice que no vuelve al colegio, no vuelve a verlas, se insiste en ser como ellas, que quiere decir ir en traje de baño a la piscina, estar en clase sentadas, en la cabeza cubierta, poder dirigirse a hablar con mi hijo. Y esa chica no tiene libertad porque su padre le atiza unas broncas y tengo serias dudas de si no le pega, ¿vale? Y es muy difícil que esa chica pueda liberarse de esa visión rigurosa que hay en su casa del Corán y pueda estar en libertad, porque es una niña de 12 años, es una menor, y lo está pasando muy mal, y ella quiere adaptarse. Está en un colegio en que hay judíos, hay cristianos y hay musulmanes, y llora. Y de otras religiones y llora porque en su casa le meten unas palizas por intentar ser como las demás, adaptarse. Y esto es hoy en Madrid, te estoy hablando de un caso real, y esta niña a mí me lo cuenta, y resulta que eso Por tanto, ¿cree que es importante que haya una especie de policía? No, lo que creo que es importante es que tenemos que entender que la educación de la que tú hablas en muchos es muy difícil, porque si tú eres una niña de 12 años y tu padre cuando llegas a casa te pega una bronca y te hace no salirte de una visión rigurosa del Corán, tú tienes muy poco que hacer, porque al día siguiente te sacan del colegio y dejas de ir al colegio o lo que sea, o sea, esta niña lo tiene muy difícil. No puede dejar de ir al colegio. Pero ¿qué hacemos con el caso de esta niña? ¿Qué hacemos con el caso de esta niña? ¿Qué hacemos con el caso del niño claro, que llamado, por ejemplo, pues Nicolás o Jaime, que sufre lo mismo por parte de sus padres y que es cristiano, que es judío o que es de ninguna religión? Yo por no ejemplo, conozco, que sufra lo mismo. No conozco a ninguna niña cristiana. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando por motivos religiosos. Esta niña a los 12 años... No hay padres que amenacen a sus hijos que si no hace religión católica no se va a llevar el regalito tal, que no se va a ¿Tú cómo distingues a un niño en el Solo colegio? quiero que entienda el argumento. ¿Cómo distingues a un niño que practica es la religión católica rigurosamente del que no? En la clase, en los pupitres. Yo una niña que practica una religión, el Corán, al pie de la letra y está cubierta y va con pijama cubierta de neopreno de la cabeza a los pies a la piscina y que no se habla con los chicos, la distingo perfectamente. Y además, es más, lo está pasando muy mal. Y tenemos la obligación de defenderla. Solo una pregunta, tenemos la obligación de una defenderla. pregunta. Es para que luego traslademos a Said. Quiero hacer una pregunta porque quiero ver si el problema aquí es el padre y la madre, es decir, la familia, o es la religión en sí. Y es este padre que obliga a su hija a hacer lo que usted me dice, a ponerse unas cosas que están en contra de las propias convicciones de la joven, cuando sucede en otra familia,
de otro signo religioso, vamos a decir que es lo mismo que porque quiere aplicar la Biblia, por lo tanto habría que definir alguna actuación determinada contra este colectivo que ve la Biblia de esta manera, o contra esta familia o este padre en concreto. ¿Qué es lo que nos... Yo a un padre que pegara a sus hijos, padre judío, padre cristiano o padre musulmán, por el cumplimiento de la religión, lo criticaría igual. Pero no a la religión, al padre. Criticaría al padre porque obliga a uno, pero es que resulta que en el católico no pasa, pero en los musulmanes lo vemos que no pasa claramente. En ninguna familia, ¿en serio? No, a ver, yo hablo del musulmán, el que con rigor, aplicando el Corán, hace que su hija se tenga que distinguir de las demás chicas y lo esté pasando mal. ¿Por qué? Porque no se está integrando en unos valores que ella la que quiere integrarse. Entonces, ¿qué hacemos con ese padre? Said, tú que eres experto en el culto. ¿Qué hacemos con ese padre que a la hija no le permite una integración en la sociedad española como estamos hoy? ¿Qué hacemos con ese padre? ¿Qué me propone? Porque yo no soy la experta en eso. ¿Por qué algunos padres musulmanes de estos pensamientos radicales imponen su y las personas, depende de la educación que haya tenido en su país de origen, tiene algunos pensamientos diferentes al otro, pero eso no es el Islam para nada, no son los valores del Islam, y la mayoría de las personas... ¿Pero qué hacemos con esa niña y ese padre? No podemos hacer nada porque la familia elige la forma y la Constitución española lo determina, elige la educación del hijo, elige la forma de educación y elige todo. O sea, eso está... Hasta la mayoría de edad. Entonces yo creo en la libertad de los padres para elegir la educación de los hijos. Exacto. Claro. Eso está mientras así. que respeten los valores del país en el que están. Pero el país no está en los contra valores, de que llevar al velo ni nada. En España defendemos es que la dignidad de la mujer igual que el hombre, que entiendo que tú también, Said, la defiendes. La mujer y el hombre son iguales en dignidad. Pero las versiones personales son libres. Yo defiendo el tema estoy contra de la islamofobia, de la estigmatización de los musulmanes y de hablar en general mal del Islam, pero casos aislados y personales de personas, a mí me da igual porque hay muchos españoles. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que son conmigo casos aislados. Que a tu hija no la obligarías a ir en pijama yo, a una piscina? A mí personal de ninguna. Vale, entonces, pero hay gente que lo hace. Vale, ¿por y qué? no tenemos forma, salvo que la chica realmente le pega o lo que sea, eso es denunciable. Por eso he dicho, cualquier cosa que vaya contra la ley no vale ninguna creencia, por favor, porque estás pegando a un menor. Por eso te he dicho, pero cualquier otra cosa, la libertad entre el padre y el menor existe, la libertad de educarle. Pero violencia o cosas o actuaciones del padre en contra de la ley, pero en ese España padre te dice que está aplicando con rigor centrándonos en un caso su religión, concreto, que está son aplicando casos con que rigor se no, pero son casos que se dan. Y dice que él va a la mezquita, salafista por cierto, y que le dicen que tiene que practicar con rigores el Corán. Y eso está en España hoy, en Cataluña hay un montón de mezquitas salafistas, y tú lo sabes. Nos quedan 2 minutos prácticamente y me gustaría preguntaros por el fenómeno, porque durante el último año, según un informe, nos dicen que se multiplicaron los casos de islamofobia, es decir, de delito de insultos o de incluso de palizas contra musulmanes y también de pintadas contra centros de culto musulmán. Solo en España, en 2016, se multiplicaron un 567% los casos. Y hemos visto hace días ese ataque contra ese centro cultural islámico en Quebec y se multiplican, además del discurso antimusulmán, antimagrebí, que se mezcla con la antiinmigración, con la islamofobia. Insistimos, el Islam o los musulmanes no son solo inmigrantes, también hay mucha gente autóctona y también gente nacida aquí. ¿A qué achacáis los dos esta subida de estos casos? Solo en España el 567, pero es que en Francia están hablando de un número escandaloso y en Alemania también de ataques incluso a centros de acogida de refugiados que podrían ser musulmanes o no musulmanes. Esta subida, ¿a qué la achacáis? Hombre, yo la subida brutal que veo es de no musulmanes que han sido asesinados por musulmanes radicales, porque que yo sepa, Bataclan, Niza, el que entra es un musulmán islamista, un islamista radical que grita Alá es grande y le mete un tiro a cada uno que dice no ser musulmán. Eso es lo que yo veo, una subida brutal de víctimas. Esa es la gran evidencia.
Luego, efectivamente, yo condeno cualquier ataque que se haga a un musulmán por razón de religión en Europa. Claro que sí, porque a un musulmán que está integrado en los valores europeos, que respeta los valores europeos, es que, por supuesto, que no, tiene que ser respetado igual que un judío o igual que un cristiano. Ahora bien, los valores que representan a Europa y los valores europeos, su raíz son los valores judío-cristianos. Y cualquiera que venga a Europa tiene que ser consciente que tiene que integrarse en el respeto de esos valores, y entre otros la defensa de la dignidad de la mujer igual que la del hombre, la defensa de la libertad religiosa, la defensa de educar a sus hijos en aquellos valores que respeten los valores del país que te ha acogido. Y entonces a mí todas las medidas que sean encaminadas a proteger a los habitantes de un país frente a un islamismo radical, por ejemplo, me parece bien, y entiendo que a ustedes también les parece bien, porque son hombres de paz, ¿no? Entonces, como ustedes mismos, que son los grandes expertos, me acaban de reconocer en este programa que no son capaces de distinguir aquellos sectores radicales. No se reconoce semejante cosa, claro, y menos en pues entiendo que respetarán y estarán de acuerdo con las políticas de Trump, que tiene que temporalmente entender cómo... no, pero lo han dicho ustedes aquí, o me han contestado cuántas mezquitas salafistas hay en España. Eso es trabajo de la policía. No, la policía no, ustedes son del centro... Me ha dicho usted que es el Centro Cultural Islam, pues usted era un experto en islamismo, no soy yo. A Rocío le parece bien que... le parece mal que se mate a musulmanes, evidentemente, como se mate a cualquier persona inocente que defienda la paz, aunque resalta que la subida escandalosa es en la muerte de los ciudadanos cristianos. Por último, por favor, ¿a qué achacas esta subida de los casos de islamofobia? Pues y nos vamos. Eso está claro. Desde el 2001 estamos sufriendo un auge de la islamofobia, sobre todo los atentados contra los musulmanes en Europa van acompañados con los ataques viceversa. Estamos hablando de terroristas que matan en Europa, que matan en otros países. La gente, pues hay gente que coge la venganza con su mano y lo que hace es matar gente inocente. Por eso yo digo que no es ninguna solución, y sobre todo la terminología es muy importante, los valores. No existe en ninguna parte escrito en la Constitución española, en ninguna parte que el musulmán debe respetar valores judío-cristianos, de ninguna forma. Eso es el pensamiento de ultraderecha europeo, pero nosotros aquí somos españoles, musulmanes, y respetamos la Constitución española y los valores de este país, que no es necesariamente de ninguna tradición determinada. Y sobre todo, insisto, ese respeto es real. Yo no hablo de teoría. Yo la semana pasada estaba en la iglesia visitando el cura. El cura se fue conmigo a la mezquita. O sea, pues, para mí Said, es maravilloso. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por haber venido al programa. Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos en el próximo programa de Cara a Cara con otro tema para analizar y debatir. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo. Muchas gracias.